No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un abrazo cordial. Comenzamos hora 23, dándole las gracias a usted por estar con nosotros. Estamos comenzando esta última semana del mes de enero y estas 4 semanas anteriores mi compañera Vania Borges ha estado conmigo, acompañándome, con ustedes, en todo caso acompañándoles en hora 23. Un agradecimiento especial a Vania por haber estado justamente al mando de este importante programa y un cariño especial a todo el equipo. A pesar de que estamos terminando el primer mes del año, igual les deseo que tengan un maravilloso 2020. Vamos a comenzar viendo a continuación las 5 noticias destacadas del día. Es por eso que es importante que todos los ministros presentemos nuestra renuncia, ministros y ministras, para que sea la presidenta la que haga una evaluación y vea quiénes son los ministros y ministras que están dispuestos a no mezclar lo que es la gestión pública con lo que va a ser la campaña electoral. Todo el apoyo a la postulación de la presidenta Yanine Áñez como candidata a la presidencia. La presidenta Áñez ha demostrado en poco más de 2 meses que ha tenido la capacidad de pacificar el país, de restaurar la paz y el orden social, de garantizar la estabilidad económica después de un conflicto tan profundo. Bajo el principio de seriedad y objetividad, el Ministerio Público, a través de los informes correspondientes, el transcurso de la semana también va a determinar lo que corresponde. ¿Otra citación, doctor? No se descarta, reitero, volverlo a citar en la vía de testigo, o el 198 también faculta para poder a una persona que poderlo obligar, en este caso a aprender, para que preste su declaración. Bueno, en las próximas horas, supongo que esta mañana habrá las nuevas nominaciones en aquellos cargos en los cuales hubiera algún ministro que no fuera ratificado. Todo mi pueblo, gracias les digo a ustedes. ¡Te queremos a ti! Vamos a trabajar en forma unida. Yo les agradezco este recibimiento desde la familia boliviana y en este caso hoy la familia cochabamina. 10 años fuera, 10 años es bastante, créame que a nadie le deseo. Tras el pedido de la presidenta Áñez de solicitar la renuncia de todo su gabinete porque tiene que conformar un nuevo equipo de colaboradores mañana, este martes, se ha sabido que se va a conocer justamente a quienes van a acompañar en este nuevo periodo a Yanine Áñez. Reiteramos, este martes sería posesionado el nuevo gabinete y evidentemente la expectativa es quiénes se van a quedar con ella, quiénes ya no van a volver. En fin, se está hablando de algunas líneas que no tendrían que continuar con la presidenta, pero veremos qué es lo que pasa el día martes con relación a la posesión de este nuevo gabinete. Y por supuesto ustedes ya están conociendo que estamos lanzando una encuesta cada semana. Esta es la que estamos realizando en estos días para que usted pueda responder. ¿Está usted de acuerdo en la postulación de la presidenta Yanine Áñez de ser candidata en las próximas elecciones? Esto es para que usted nos pueda responder a través de nuestras redes sociales. Estamos ya en contacto directo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Salvador Romero, a quien tengo el gusto de saludar. Muy buenas noches. Bienvenido, es un honor contar con usted en las pantallas. Buenas noches, mucho gusto. A ver, me imagino que hoy lo han estado correteando para saber cómo se encuentra, cómo se siente. Sabemos que el viernes ya le han preguntado su opinión acerca de la candidatura de la presidenta Áñez. Una vez más, yo le pregunto lo mismo. En este momento el Tribunal Supremo Electoral no ha registrado de manera oficial ninguna candidatura.
El 24 se inscribieron las alianzas, las organizaciones políticas y las alianzas tienen hasta el 3 de febrero para inscribir a sus candidatos. Lo que sí hemos señalado es que una vez que se inscriban las candidaturas a la presidencia, a la Asamblea Legislativa, ellas van a ser evaluadas de acuerdo a los parámetros que señala la ley. ¿Cuáles serían esos parámetros? ¿Qué tendríamos que ver, por favor, para que la ciudadanía también recuerde un poquito? Tenemos la Constitución, tenemos la ley del órgano electoral. ¿Qué más se tendría que revisar? Principalmente los requisitos que establece la Constitución y la ley para poder habilitarse como candidato a los distintos cargos. Hay distintas exigencias que varían según las funciones. El Tribunal Supremo Electoral evalúa el cumplimiento de cada uno de los requisitos para poder habilitar a los candidatos para que se presenten ante el electorado. Evidentemente, entendemos lo que usted nos está diciendo, doctor, y habría que esperar hasta el 3 y el 4 ya para ser un poco más correctos y conocer quiénes son o van a ser los candidatos para las elecciones del 3 de mayo. Ya a usted, como presidente del tribunal, le está tocando un poco, digamos, los resabios de esta decisión. ¿Qué le han dicho? El Tribunal Supremo Electoral está trabajando en la dinámica que hemos venido haciéndolo, es decir, buscando llevar adelante un proceso que sea técnicamente sólido y políticamente imparcial. Estamos trabajando en esa dinámica y vamos a continuar haciéndolo independientemente de quiénes sean los candidatos o las fuerzas políticas que se registren y se inscriban en este proceso electoral. ¿Eso significa que Salvador Romero va a continuar al mando de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral? Esto significa que el Tribunal Supremo Electoral está llevando adelante las tareas que nos hemos fijado el conjunto de los colegas. Hay que recordar que el organismo electoral es un cuerpo colegiado y estamos unidos alrededor de un propósito claro, un compromiso con el país, y es llevar adelante una elección limpia y transparente el domingo 3 de mayo de 2020. Conocemos de la gran trayectoria que usted tiene como profesional, entendido además en esta materia que es el de llevar adelante elecciones, el doctor Romero. Usted como presidente, sin embargo, sabe que también que hay una parte de la población que está hablando ya de un supuesto preparativo de un fraude electoral. ¿Qué les dice a esa población con relación a este tema? De ninguna manera, al contrario, el organismo electoral está comprometido con la realización de un proceso electoral limpio, cuya verdad última es el respeto escrupuloso del sufragio de todos los ciudadanos, de tal manera que la elección sea la base de autoridades legítimas porque habrán nacido del sufragio respetado del conjunto de la ciudadanía. Muy bien, estamos registrando lo que usted nos está señalando. Hay que hablar también ya del cierre de las inscripciones. ¿Cómo ha resultado? ¿Ha habido algunos problemas tal vez en el exterior? Estábamos viendo en Estados Unidos, en Washington, en la Argentina, con algunas quejas de la población. Se han presentado problemas menores en el exterior. El organismo electoral debió preparar este proceso electoral en condiciones difíciles, muy poco tiempo entre el momento de la convocatoria y el inicio del proceso de inscripción. Sin embargo, en términos generales, el proceso ha concluido de manera satisfactoria. Hemos tenido alrededor de 125,000 nuevos registros que corresponden fundamentalmente a jóvenes que cumplen 18 años y alrededor de 220,000 cambios de domicilio, es decir, de personas que han señalado que viven en un lugar distinto y que están inscritas ahora cerca de su nueva residencia. Han sido un proceso muy exitoso que ha demostrado y ha confirmado la vocación participativa de la ciudadanía boliviana. Estamos seguros que el domingo 3 de mayo vamos a tener una asistencia masiva a las urnas. Muy bien, en cuanto al cronograma electoral, sabemos que hasta el 3 de febrero tienen que presentarse ya los candidatos como tal. ¿Hasta cuándo tienen que renunciar? Es una pregunta, digamos, un poco extraña porque... O sea, renunciar a las posibles candidaturas.
No, una vez que se inscriben, existe un lapso que se abre que incluye distintas figuras. Sí. Algunas personas pueden renunciar a una candidatura y pueden ser reemplazadas por ese motivo. Otras candidaturas pueden ser impugnadas y ser inhabilitadas por el Tribunal Supremo Electoral, y ahí también hay un espacio para el reemplazo de candidatos. También existe un plazo distinto en el caso que fallezca algún candidato, y eso también abre un reemplazo de los candidatos que hayan fallecido. Son distintos plazos que señala la ley porque corresponden a distintos casos de figuras. Finalmente, la lista definitiva de candidatos va a ser conocida pocos días antes del proceso electoral. Muy bien, para ir ya cerrando esta entrevista, hay un pedido de la población que le está diciendo a usted que debería renunciar, ya que usted ha sido un delegado directo de la presidenta Áñez para ocupar justamente la presidencia en el tribunal. Creo que es importante señalar sobre este tema que ningún vocal haya sido designado por el Poder Ejecutivo o elegido por la Asamblea Legislativa es representante, delegado, portavoz de ninguno de esos poderes ante el organismo electoral. Independientemente de la modalidad de elección, cada uno de nosotros está trabajando comprometido con la independencia del organismo electoral frente a los poderes del Estado y de equidistancia frente a las organizaciones políticas. Es muy importante, por lo tanto, subrayar que todos los vocales, independientemente del modo en que han sido elegidos, no son representantes de ningún poder ante el organismo electoral. Muy bien, con esto usted está garantizando la total transparencia del Tribunal Supremo Electoral para la realización de las elecciones generales del 3 de mayo. Así es, el organismo electoral viene trabajando de manera muy comprometida con un trabajo que debe ser técnicamente sólido y políticamente imparcial. Todas las acciones del organismo electoral en el nivel nacional, departamental, apuntan en esa dirección y hacia ese objetivo. Ha sido un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Sabemos que estamos interrumpiendo un poquito su trabajo, pero una vez más, gracias por haber hablado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Vámonos a una pausa, enseguida continuamos hablando, son temas importantes, evidentemente sigue el análisis, la conversación en las calles, entre los vecinos, con relación a la decisión de la presidenta Yanine Áñez. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa el color que veas, serás percibido. Este fin de semana la conversación entre los amigos, los vecinos, incluso cuando uno iba en la movilidad pública, era la decisión de la presidenta Yanine Áñez y su anuncio de ir a la candidatura, de postular a las próximas elecciones del 3 de mayo. ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? ¿Ha cometido un error? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Habrá un proyecto partidista, un proyecto oportunista en el que tal vez está inmiscuido o inmiscuidas varias personas? Vamos a estar hablando de esto, analizando con dos personalidades del ámbito analítico y político, porque ellos también tienen que decir con relación a lo que ha pasado y esta decisión, en todo caso, que ha tomado la presidenta Yanine Áñez. Octubre y noviembre del 2019 fueron días difíciles pero decisivos. Todo un país se unió en torno a la denuncia de fraude electoral que después derivó en la renuncia de Evo Morales luego de más de 13 años de gobierno. El liderazgo de este movimiento ciudadano lo comandó Luis Fernando Camacho, quien, con la advertencia de una carta, se convirtió en el principal protagonista. Que tiene 48 horas para renunciar.
El 10 de noviembre fue clave para el ex cívico cruceño. Después de 10 años, logró ingresar a Palacio Quemado con la Biblia y la tan anunciada carta, tal y como lo había anticipado. Y ese fue su mejor momento. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia. La imagen de Camacho pasó a segundo plano cuando la senadora hasta ese momento Yanine Áñez asumió como presidente transitoria de Bolivia. Por sucesión se hizo cargo y comenzó otra etapa para el país. Porque eso es lo que quiere Bolivia. Vivir en paz, vivir en democracia, vivir en libertad. Nosotros apostamos por ello y nos arriesgamos a ello. Fue la segunda mujer en la historia de Bolivia en asumir el mando. Su expresividad y emociones le llevaron a mostrarse ante el país como una mujer valiente, pero sensible a la vez. Sin embargo, no fue tarea fácil porque en ese momento el país estaba convulsionado. Poco a poco volvió la calma y Yanine Áñez ya podía gobernar acompañada de un equipo de ministros. A partir de ese momento, el Ejecutivo comenzó a tomar decisiones. La gente aplaudió su trabajo, incluso no faltó los que creían que debía haber continuidad a su gobierno y la proponían como candidata. Sin embargo, otros le sugerían que no se deje llevar por el poder y que se vaya por la puerta grande una vez que se realicen las elecciones. Hoy Yanine Áñez es potencial candidata, argumentando la falta de unidad de los actores políticos, lo que sería un riesgo y abriría la posibilidad de un retorno del MAS al poder. He tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Sus oponentes la critican, mientras que ella hace reestructuraciones en el Ejecutivo y se alista para la campaña. Detrás de la decisión de la presidenta Áñez hay que hablar también del gobernador Rubén Costas, quien en su momento, ya para resumir, ha señalado de que apoya la decisión de la presidenta. Y para eso, pues, nosotros como partido vamos a seguir y vamos a acompañar en esta decisión que hace la presidenta. Desde hace ya más de una década que la mujer en este siglo iba a tomar el sitial que le corresponde. Y eso es bueno para Bolivia, es bueno para el país y es bueno también para que tomemos conciencia todos los bolivianos de lo que estábamos todavía tan rezagados en este tema de género. Y durante más de un mes se ha tenido reuniones, acercamientos con todos los líderes y todos los partidos para buscar justamente esa candidatura de unidad. Y cuando no se puede hacer la unidad perfecta, pues ahí habrá que hacer la alianza adecuada y creo que eso es lo que han determinado. Ha llamado también la atención en pasadas horas la renuncia de la que ha sido ministra de Comunicación, la periodista Roxana Lizárraga, quien ha sido muy clara cuando ha señalado de que la presidenta está siendo utilizada por un grupo de políticos. Si hoy desde el Palacio un grupo de políticos tradicionales traicionan las expectativas del pueblo y urden un proyecto oportunista para gozar del poder, como lo hizo el masismo, presidenta, le digo que ahora estamos en dos líneas diferentes. Yo me vuelvo a las plataformas, me vuelvo a la lucha de los ciudadanos. Pero continúan las repercusiones y a través de la red social Twitter hay los siguientes comentarios y también posturas. Atención, por favor. Por ejemplo, Evo Morales ha señalado: la autoproclamada presidenta Áñez dijo a la comunidad internacional que no dio golpe de Estado en Bolivia, que dirigía un gobierno de transición y sin embargo su candidatura para las elecciones muestra que su único afán al arrebatar el poder fue rifar nuestros recursos estratégicos. Y en la cuenta de Tuto Quiroga señala: ante la polémica suscitada por la postulación de la presidenta Áñez, aquí mi posición y propuesta: anulemos la reelección presidencial para siempre. Y ahí se ve el documento, es algo que él había estado postulando hace ya varias semanas.
También vemos este tuit: gobierno de transición en campaña dañará nuestra credibilidad internacional, pondrá bajo sospecha al órgano electoral, afectará estabilidad económica y ayudará al MAS a justificar sus prácticas continuistas y abusivas. Anulemos reelección presidencial. Otro tuit en la cuenta de Luis Revilla, el alcalde de La Paz: la presidenta está en todo su derecho a ser candidata. No hay impedimento legal que impida que Yanine Áñez se presente como candidata el 3 de mayo. La legalidad, sumado al gran trabajo que ha hecho en pocos meses, legitima su participación democrática respetando la ley. Continuamos en el Twitter. Samuel Doria Medina señala en diversas entrevistas a los medios nacionales y del exterior, dijo que no sería candidata. Además, fundamentó su decisión. Nada de eso había sido verdad. Ahora es candidata, lo que generó muchas opiniones de rechazo para hacer lo contrario a lo que prometió. Félix Pazzi señala que el tema de Yanine Áñez no es la angurria por el poder, sino es la Constitución, que no pone límites para que cualquiera, estando en el poder, se postule como candidato. Por eso es urgente la reforma de la Constitución. Tercer sistema volverá a la candidatura. Y en la cuenta de Waldo Albarracín señala: no se cuestiona ni el derecho ni la idoneidad de Yanine Áñez. Sin embargo, para el pueblo boliviano es muy importante el rol de la presidenta de transición. Le pedimos desde el CONAVE que asuma una actitud patriótica en la búsqueda de la unidad y pacificación del país. Rubén Castas dice: mi respaldo total a Yanine Áñez, y como demócratas vamos a acompañar esta decisión. Hace una década que la mujer está comenzando a ocupar el sitial que le corresponde. Gracias a ello, los bolivianos estamos viviendo uno de los cambios más importantes del país. Y Óscar Ortiz dice: felicidades Yanine Áñez por su valentía para postularse a la presidencia para la gestión 2020-2025. En los momentos más difíciles nos demostró su firmeza para pacificar el país y reconciliar a los bolivianos. A completar la tarea, juntos por la paz, la democracia y el futuro. Ahí están esas las posturas y también evidentemente los comentarios de varios políticos que han estado dando su parecer, sus opiniones con relación a la postulación de la presidenta Yanine Áñez. ¿Cuál es el criterio de las personas en la calle? ¿Qué es lo que dice el ciudadano de a pie? Aquellos que han conformado el movimiento de las pititas, por ejemplo, que han estado en las barricadas día tras día, en las madrugadas, evitando cualquier ataque. Ellos también tienen su criterio y más adelante estaremos tratando de escucharlos. Vamos a ver ahora a continuación lo que dicen nuestros invitados, porque esta noche tenemos a don Jorge Richter, que es analista político, con quien vamos a conversar. Además, es un gusto verte después de tantas semanas. Claro que sí, contentos de ver tu retorno también. Muchísimas gracias. Y también a ti, Israel Quino, analista constitucionalista, para que vayamos analizando lo que ha pasado. Los he estado viendo ya en diferentes programas, en diferentes medios. Creo que la percepción no ha bajado, ¿no? Con relación a lo que ustedes consideran que habría sido un error, tal vez lo de la presidenta Yanine Áñez. Jorge. Más allá de señalar si es o no un error, porque ese es un tema absolutamente subjetivo, sin lugar a dudas que Yanine Áñez debe pensar que está en lo correcto y el grupo que la apuntala también. Son los efectos que esto produce sobre el escenario político y sobre los factores de poder que tenemos actualmente en Bolivia. Y el efecto de la decisión de Yanine Áñez es absolutamente transversal en un sentido de deformación de los principales elementos que nos podían posibilitar encontrar una pacificación. En el inicio de la nota podíamos ver las imágenes que llevaron al país a este conflicto durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Y en esas imágenes hemos visto que posteriormente a los resultados de la renuncia de Evo Morales, la asunción de la señora Áñez, teníamos enfrentados dos grandes sectores sociales. Y este era uno de los mayores problemas: resolver, pacificar en el país a estos dos sectores para que puedan encontrarse, dialogar y tener una coexistencia con niveles de tensión mínimos. El primer elemento de la decisión de la señora Áñez es que ese diálogo ha quedado absolutamente postergado, no hay posibilidades de pacificar el país así, y esto en función de que ahora es ella un actor central de este panorama electoral y no va a poder convocar a un diálogo, no puede llevar adelante en persona un diálogo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento de la pacificación, es el proceso electoral.
Y este proceso electoral ahora ha quedado profundamente desequilibrado. No tiene la debida transparencia, equilibrio, equidad, porque la señora Áñez dispone de todos los factores de poder a su beneficio. El Estado controla el órgano electoral, controla el Tribunal Constitucional, controla las Fuerzas Armadas, controla la policía, y estas dos últimas se movilizan y han logrado aplacar a los movimientos sociales, controla la logística que te permite el Estado y los recursos económicos. Y esto te desequilibra el panorama electoral y en definitiva ya no la tenemos a ella en el rol que debía. Es decir, la etapa de transición ha concluido y ahora hemos iniciado, estamos en presencia de un gobierno hegemónico, conservador, de corto plazo y vinculado a poderes externos. Ahora bien, hace algunos meses decía Jerjes Justiniano, cuando se estaba yendo, de que la presidenta Áñez tenía una aspiración política, y la presidenta Neveses dijo, en varias ocasiones dijo que no, que ella no iba a postularse por ningún motivo. Ahora la tenemos como candidata. Miriam, de las 5 alianzas inscritas hasta el día viernes, algo nos queda claro a los bolivianos, que los políticos no tienen palabra, incluido el otrora expresidente. Creo que esa es una característica de los políticos, en todo caso, ¿no? A partir, creo yo, de la reinstitucionalización electoral, de este nuevo tiempo en el que se convocan a elecciones, tras la crisis política, tras los momentos de zozobra que vivió el país, todos esperábamos que este proceso se iba a reencaminar en el marco de las reglas democráticas que nos permiten las leyes, el sistema del ordenamiento jurídico en el país. Pero a partir de esto, también hay que coincidir que la presidenta en transición, Miriam, tiene absolutamente todo el derecho de participar en cualquier proceso eleccionario, sean elecciones generales o subnacionales. La cuestión está si es que está habilitada legal y constitucionalmente. Y en esto va a tener mucho que ver tanto el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente además es el delegado de la presidenta en el órgano electoral, para ver si habilitan o no la candidatura del actual presidente en transición. De habilitarse esa candidatura, es probable, por lo que anuncian los otros frentes políticos, van a impugnar esa decisión de sala plena. Pero a ver, ¿qué dice la Constitución con relación a esto? Porque la presidenta no ha sido elegida constitucionalmente, ¿sí? No ha sido elegida por voto. Así es. Tras que en el caso que el Tribunal Supremo Electoral defina habilitar la candidatura de la presidenta Áñez, pues el recurso de impugnación de manera inicial o en su defecto el recurso de nulidad va a plantear cuando menos 3 observaciones. Primero, que ella no se encuentra en un proceso de reelección. Es decir, no puede beneficiarse del artículo 238.3 de la Constitución, la que plantea la excepcionalidad para que cualquier servidor público que postule un cargo no renuncie 90 días antes de su postulación, excepto el presidente y la vicepresidenta. Esta excepción, Miriam, solo se aplica en concordancia al 168 de la Constitución, que permite un periodo de reelección por única vez. Sí. Es decir, si no habría el 168, no tendría que existir el 238.3 de nuestra Constitución. A partir de allí deberán interpretar. Pero ¿cuál es la condición? Y eso también hay que decirlo. La actual presidenta no tiene todas las prerrogativas constitucionales como otro presidente que sea electo democrática y constitucionalmente. Por ejemplo, no puede designar embajadores porque necesita el legislativo. No puede crear impuestos porque también necesita el legislativo. Entonces no tiene todas las prerrogativas constitucionales. Ahora, ¿quién es presidente en el país? Y la Constitución lo dice claramente. Es presidente quien gana las elecciones, pero mediante sufragio, mediante voto secreto, directo, ¿no? Esa es la forma en que el pueblo elige al gobernante. Por lo que tú dices, se viene un problema muy grave para el Tribunal Supremo Electoral. Nuevamente, inicialmente el Tribunal Supremo Electoral de habilitarla. Sí. Los frentes que impugnen esa decisión le pasan la pelotita, por decirlo así, al Tribunal Constitucional, y nuevamente será el Tribunal Constitucional un nuevo protagonista del restablecimiento, ¿no?, del orden constitucional en el país. Allí va a radicar la decisión que interprete si es que la actual presidenta está habilitada o no está habilitada y que pueda participar en esta carrera electoral. Y al margen de aquello, la legalidad
dado legitimidad en todo caso, ¿no es cierto?, de ese proceso, tomando en cuenta lo que tú señalaste, ¿no? Tenemos a un Salvador Romero que ha sido designado justamente por la presidenta, y no solamente de Salvador, los otros delegados departamentales. Exactamente, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, se ha dicho de que con la decisión la presidenta Áñez ha pateado el tablero, pero que también estaría cometiendo un error porque en vez de llamar a la unidad estaría dispersando aún más el voto. La dispersión del voto, eso afecta a un sector que está en el escenario político del centro hacia la derecha. Es la preocupación para... Del centro a la derecha, ¿estás de acuerdo tú? Y esa es la preocupación para ellos. El elemento importante sobre la base de lo que señala Israel es que ahora esto se va a ir a dirimir en el Tribunal Constitucional y las presiones políticas van a direccionarse hacia esta institución. Desde hace un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional está empezando a dirimir respecto de las posibilidades de quién gobierna en Bolivia y de quién puede postularse a la presidencia. Está empezando, si lo podemos llamar de alguna manera, a gobernar también en Bolivia. Ese es un daño enorme, porque el Tribunal Constitucional tiene otra finalidad constitucional de vigilante de la constitucionalidad de nuestras leyes. En ese marco de cosas, ¿qué es lo que se puede percibir? Que este es un proyecto político hegemónico, Miriam, y ese proyecto político hegemónico tiene unos elementos que son fundamentales. Ahora, entre estos elementos vamos a ver cómo reacciona el Tribunal Constitucional, pero no se da un paso como el que se ha dado sin tener la certeza y la certidumbre interna de ellos de que sus operadores políticos van a lograr un fallo o una sentencia, en este caso una resolución favorable. Y esto está haciéndole un daño terrible, profundo, solamente a uno de los elementos de la pacificación, que es el proceso electoral. ¿Tú me estás señalando de que ya está todo cocinado? Yo te estoy señalando algo que ya habíamos hablado acá durante mucho tiempo. Todos estos elementos, ahora analizados, estructurados y conectados unos con los otros, señalan lo que el señor Carlos Mesa acaba de decir, lo que Jaime Paz Zamora acaba de decir, lo que intelectuales como Fernando Mayorga han señalado, lo que activistas como María Galindo, Julieta Paredes han señalado, de que en Bolivia lo que se había guionizado con anticipación era un golpe de Estado. Todos estos elementos debidamente articulados te señalan que hubo una intencionalidad de retirar a Evo Morales del poder por una vía que no era la constitucional. Y a partir de ahí hubo una intencionalidad clara de tomar los distintos órganos de poder del Estado, el poder electoral, el poder judicial, el Tribunal Constitucional, repito, la policía, las Fuerzas Armadas. Tienes todo bajo tu control en este momento. Con ello vas a unas elecciones, no puedes esperar que quien estaba llamada a ser un actor equidistante y objetivo del poder político para poder administrar este proceso, tenga hoy día esa ecuanimidad y esa equidistancia. Va a tener todo, absolutamente todo, a su servicio, incluso la presión para atemorizar, perseguir, judicializar, etcétera, y desequilibrar la elección. ¿Qué problema de las imágenes que teníamos acá que expresan la problemática de Bolivia, qué problema de esos vamos a solucionar con esta elección? Va a ser un trámite administrativo político, pero solamente buscando la permanencia de este proyecto político en el poder, la consolidación, su sedimentación en el poder. En consecuencia, esas elecciones, ese proceso electoral va a quedar señalado y sospechado, como dice el presidente Mujica. No tengo pruebas, pero sospecho. Ese proceso electoral va a quedar sospechado y su supuesta presidencia, si es que llegara ella a ganar, o quien gane, va a estar todos los años siguientes bajo sospecha. ¿Qué problema hemos resuelto, Miriam? Si lo que teníamos que lograr era que los bolivianos concertáramos una agenda en pacificación y podamos empezar a avanzar en perspectiva. Estamos haciendo lo que tanto se ha criticado. Es decir, hay un refrán por ahí que dice, se han convertido en aquello que dijeron... que dijeron combatir. Ahora son eso. Ahora, lo que dijo don Jaime Paz Zamora, y bien que me lo haces recuerdo, es: qué pena, señora Yanine Áñez, ¿quién nos va a creer que no fue un golpe de Estado? Ha dañado sin retorno la credibilidad y el sentir de gran parte de los bolivianos.
Hay un proyecto político detrás de todo esto, lo dijo Roxana Lizárraga también, un proyecto oportunista. ¿Qué se está queriendo defender? ¿Qué se está queriendo ocultar? ¿Qué es lo que tú consideras que hay detrás de todo esto que la ha llevado a la presidenta a ser candidata? Una primera precisión, Miriam, es sobre el rol que va a jugar el Tribunal Constitucional en estos días, después del 3 de febrero. Edward Lambert decía, el año 1921 en los Estados Unidos, cuestionaba el hecho de que las reformas laborales en pro de los trabajadores eran corregidas, observadas por el Poder Judicial. Y tiene un texto que dice el gobierno de los jueces. Aparentemente en el país nuevamente van a retomar, ¿no?, la decisión del poder va a recaer en los jueces, en el Tribunal Constitucional. Pero hay que tomar en cuenta dos precedentes, Miriam. Primero, hay todavía la sentencia constitucional 084 quebrado 2017 que permite la reelección presidencial. Pero además, ojo, la 084 está siendo objeto de un proceso penal contra los extribunos, ¿no? Ya se ha admitido la denuncia penal y los están citando a declarar por resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, que es un delito ordinario. Existe el anterior Tribunal Constitucional. La sentencia 032 del año 2019, también del actual Tribunal Constitucional, dice e interpreta el artículo 238 del punto 3 de la Constitución y dice que la excepción no solamente se aplica para presidente y vicepresidente, sino además se aplica para todos los cargos electivos, diputados, senadores, asambleístas, es decir, va en contra del texto de la Constitución que plantea una excepción. Lo mismo que la 084, dice una sola vez de elección, pero el Tribunal Constitucional dijo que puede ser, que es un derecho humano y que pueden continuar en este proceso. Entonces, con el presidente del proceso penal, habrá que, a partir de ahora, cuestionarse qué va a definir el Tribunal Constitucional si modula ambas sentencias y corrige esos errores. En dogmática constitucional, modular una sentencia significa que las inobservancias las reencaminen al espíritu de la Constitución. Y esto es seguramente al momento de que conozcan si la presidenta, confirmando su candidatura, se habilita de parte del Tribunal Supremo Electoral y se plantea un recurso de nulidad, interpretar si el Tribunal Supremo Electoral estuvo dentro del marco de sus competencias al habilitarla. En términos políticos, Miriam, estos anuncios, estos panoramas, este ajedrez político que de a poco se va formando, nos permite, cuando menos, ¿no?, tener una idea clara, ¿no?, a partir de la dispersión o no del voto, que todavía, ¿no?, existe un voto fiel, un voto duro del movimiento al socialismo que se lo va a conservar en las siguientes elecciones, y el resto se va a generar cuando menos una dispersión bastante particular en esa papeleta multicolor el próximo 3 de mayo. Muy bien, ya para ir cerrando, tengo 30 segunditos para cada uno. Aquí no hay una posición machista en contra de la presidenta. No, para nada, absoluto, para nada. Ella puede postularse, pero quizás este no es el momento. Mira, ¿cuál es la recomendación que le darían a ella? Ya lo he señalado el día de hoy, precisamente. Tiene todo el derecho a postularse. Todo el derecho, como boliviana, como política, como interesada, como un actor central en la acción política de este país, tiene todo el derecho a postularse. No puede, eso sí, desequilibrar el proceso electoral para favorecerse de manera alarmante como lo va a hacer ahora. En ese sentido, la opción es que ella renuncie y que se habilite candidata y sea una más de las candidaturas que se presentan al país, sin privilegios, sin el apoyo del Estado, sin la fuerza del Estado, y que se produzca una sucesión constitucional. Esto de pronto señala nuevamente una crisis porque van a haber sectores que dicen ahí está la señora Eva Copa. Muchos de los sectores del centro hacia la derecha estaban contentos con la señora Eva Copa y ante la posibilidad que ella pudiera tener el mando de la nación tienen pánico. Entonces no era tan real esa salutación a la señora Eva Copa. Pero entre estos dos escenarios de crisis, avancemos a salvar el proceso electoral. La señora Eva Copa es el ala pacífica del movimiento al socialismo. Avancemos a llevar un proceso electoral creíble, porque si no el daño va a ser en los próximos años. Entonces, que renuncie, que se ponga en la misma condición de todos los candidatos a la presidencia y que compita, y que sean los bolivianos quienes decidan. Exactamente. ¿Tú cuál recomendación das para la presidenta? La presidenta Áñez ha estado a la altura de los desafíos políticos que el país ha requerido. Ha cumplido
recibido el mandato de convocar un proceso eleccionario, pero entiendo que debe finalizarlo hasta la transmisión del mando presidencial. Esos son los objetivos. El 22 de enero pasado, a partir de su discurso, el mensaje a la nación, dijo algo muy importante, que es un logro de la gestión de la presidenta Áñez, que es el 10% para salud. Algo importante, una deuda histórica además que en 14 años de gobierno no se ha resuelto, al igual que la justicia. Pero creo que es momento de la reconstrucción del poder con reglas democráticas transparentes, pero además sin uso ni abuso del poder político. Cuidado que el próximo análisis del Tribunal Constitucional en este ajedrez político sorprenda con un mate antes que con un jaque. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Jorge Richter, analista político, y el doctor Israel Quino, analista constitucionalista. Como siempre, un gusto escucharlos. Nos vamos a la pausa, pero antes, por favor, lo que dice la población, porque es importante también escucharles, y esta es la pregunta que hemos hecho. ¿Está usted de acuerdo en la postulación de la presidenta Áñez para que sea candidata de las próximas elecciones? No importa de dónde vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. En medio de todos los conflictos del mundo, evidentemente el coronavirus viene a añadir más las preocupaciones a nivel mundial de la población. Estamos ya en contacto directo con el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo. Él nos está conversando desde la Ciudad de México para que hablemos con él sobre lo que está pasando, no solo en su país, sino para que vayamos analizando con relación a lo que es el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Es una familia de virus que son de diferentes tipos, son 7 tipos de los cuales incluso se encuentra el del resfrío común, y los otros 3, digamos, porque son 4 de estos que son conocidos, aparte del de resfrío común, los otros 3 ya son un poquito más preocupantes, como el SARS, que se lo conoce, el del Medio Oriente, que también se lo ha conocido, ahora este virus, el del coronavirus de Wuhan, que recién se ha llegado a saber a finales del 2019 y que, según se sabe, también ya habría infectado entre 2.000 a 3.000 personas. Se habla ya de decenas de fallecidos, especialmente en China. Se habla también de 18 ciudades que en este momento se encontrarían en cuarentena. El coronavirus son una familia de virus que se ha descubierto en la década de los 60, pero su origen todavía es desconocido. Se debe su nombre al aspecto que tiene cuando uno lo ve a través del microscopio. El análisis tiene parecido a una corona o un halo. En los últimos años se ha descrito diferentes brotes epidémicos importantes justamente causados por el coronavirus. Lo que le decía, el SARS por un lado, el de Medio Oriente por otro lado, y ahora el que se ha descubierto en la ciudad de Wuhan. Ahí usted se está viendo. Eso es lo que estamos viendo. A finales de diciembre de 2019 se han notificado los primeros casos de este coronavirus en la ciudad de Wuhan. ¿Con qué síntomas? Los síntomas: dolores de cabeza, fatiga, secreción, goteo nasal, estamos hablando de dolor de garganta, también se habla además de problemas hasta digestivos, al margen de la dificultad para respirar, que sería la disnea, escalofríos y también mucho malestar. Vamos a conversar con el doctor Sergio Gutiérrez en unos instantes, pero también tengo que decirles de que el coronavirus se transmite de forma limitada entre humanos, y en todo caso se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. El contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o hablan, lo que se conoce también como el flu, ¿no es cierto? O sea, por eso siempre se recomienda, cuando usted va a toser o está por estornudar, cúbrase por favor con el interior del brazo o con la ropa para que no esté estornudando al aire, porque justamente esas gotitas que uno no ve, pues pueden llegar a contagiar a otra persona. Hay que tener mucho cuidado, y eso es lo primero que se está recomendando en el caso del coronavirus, para evitar cualquier contagio, no solamente del coronavirus en sí, de cualquier enfermedad.
mucha limpieza, mucha higiene de manos, constante higiene de manos, lavarse constantemente, evitar el contacto además con personas que ya están infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. Esa es la recomendación que también le damos desde hora 23 para que usted evite cualquier infección. Estamos ya en contacto telefónico con el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo. Él nos va a conversar desde México para ver cuáles son las precauciones que están tomando en su país. Pero antes, ante todo, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por haber accedido a esta entrevista. Bienvenido. Buenas noches, saludos desde México para Bolivia. Miren. A ver, ¿cuál es la percepción que tiene el mexicano con relación al coronavirus? Pues hasta ahorita no ha habido ningún caso reportado como positivo en nuestro país. Se han descartado los 7 casos de sospecha. No hay alarma. Solo se están retomando las medidas de higiene sanitaria que nos dejó la pasada epidemia por influenza en el 2009. Básicamente son las mismas medidas porque no hay un tratamiento antiviral específico y tampoco una vacuna. Y pues en realidad no hay un caso, no hay alarma para nuestro país. Exactamente. Ahora, usted como estudioso, infectólogo, con relación a este coronavirus, ya hemos tenido a nivel mundial lo del SARS, por ejemplo, que sí causó en su momento pánico, ¿no es cierto? El caso de el virus de el síndrome respiratorio de Medio Oriente también. Este de Wuhan se dice que vendría a ser un pariente cercano del SARS, pero que no tendría la fuerza que aquel mostró en el año 2002. De todas formas, el gobierno chino está preocupado porque podría haber una mutación de este virus. Exactamente, la similitud del virus que condicionó el síndrome respiratorio agudo severo, SARS en inglés, tiene una semejanza genética del 80%. Y este 20% diferente, pues lo hace un virus que sí que tiene una morbididad, es decir, condiciona una enfermedad grave. Sin embargo, la tasa de letalidad es bastante bajo, no supera el 2% respecto al SARS, que llegó al 10%, y el síndrome respiratorio del Medio Oeste, el MERS, que fue en el 2002, precisamente en el sur de China, condicionó una mortalidad del 37%, es decir, bastante alto. Y ahora, en cuanto a tasa de contagiosidad, es bastante bajo para el nuevo virus, del coronavirus, que es entre 2.3, 2.5 pacientes que potencialmente se están infectando a partir de un nuevo caso. Y diferencia al MERS, que había episodios cortos de super contagiosidad, es decir, un paciente enfermo estaba contagiando potencialmente a 100 más. Era episódico, sin embargo, es bastante alto respecto al virus actual. En cuanto a tasa de transmisibilidad, pues es bajo. Ahora, en este momento en China son 18 las ciudades que están siendo vigiladas, están en cuarentena. La ciudadanía no puede incluso salir a las calles porque hasta los centros de entretenimiento, de diversión, se han cerrado. Tengo entendido que se están comunicando a través de las redes sociales porque es la única forma de tener contacto con el mundo, ¿no es cierto? Esta forma de aislamiento en algún momento también se ha realizado en México, yo recuerdo hace algunos años, ¿no es cierto? Y obtuvo resultados positivos. Sí, es la primera medida que se toma ante un brote cuya tratamiento, cuya vacuna pues no existe todavía, y hay dudas o datos insuficientes sobre su comportamiento. Entonces, lo primero es aislar al paciente para evitar la cadena de transmisión. Y sí, es una de las medidas eficaces para evitar la propagación. Sin embargo, pues genera incertidumbre y hasta cierto grado de pánico. Hay algo que recalcar, como estamos en temporada de frío, y pues hay muchos casos de gripe y no todos van a ser coronavirus. Lo que sí es importante responder es que debe de tener un antecedente epidemiológico, un viaje a área epidémica.
por la cual pues hay que tener bastante cuidado sobre la veracidad de la información. Claro, ahora usted que es infectólogo sabe también que el resfrío común, por ejemplo, causa cada año cantidades increíbles de fallecidos, ¿no es cierto? Solamente el resfrío común. Precisamente hay muchísimos virus y bacterias que pueden condicionar infecciones respiratorias y que pueden confundir en estos momentos del nuevo virus, de tal manera que sí es importante tener en cuenta el viaje reciente a áreas endémicas en las últimas 2 semanas, que es el factor importante para emitir un diagnóstico y precisamente los cuidados, el aislamiento del enfermo y de los contactos de él. Ahora, esto del aislamiento también es un poquito, ¿qué le puedo decir? No se cumple en todos los lugares, ¿no es cierto? Ni en todos los países, porque a veces uno va incluso obligatoriamente a trabajar estando enfermo. Los chicos van al colegio también estando resfriados. Y se da aquello. Muy difícil en algunas regiones del mundo el que se acostumbren a utilizar el barbijo, por ejemplo. Sí, como no han tenido no han vivido las epidemias previas, entonces hay todavía incertidumbre, un poco de desinformación sobre la eficacia de este tipo de medidas. Sin embargo, son las que más han mostrado resultados, pues, y porque pues no hay un medicamento específico y potencialmente podría ser muy grave. Entonces sí es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque precisamente son los expertos y sí, nosotros somos médicos que estamos en contacto con los pacientes y en realidad es que sí puede condicionar una neumonía severa. Exacto, porque este virus se presenta con ese tipo de sintomatología, ¿no? Que desencadena en una neumonía severa, pero también con problemas gastrointestinales. Ahora, usted como infectólogo, ¿qué recomendaciones le da a las autoridades de un país para que puedan evitar que se propague este tipo de enfermedades? Aparte, digamos, de esta medida que se está tomando en China, ¿no? Del aislamiento para evitar la cadena de transmisión de la infección. Sí, es acudir al médico de forma oportuna en cuanto se tengan algunos síntomas de gripe un poco fuertes de lo habitual, pero evitar también el pánico y seguir las medidas básicas como son lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, uso de cubrebocas, la etiqueta de tos, es decir, colocar la cara interna del brazo, del codo, en la boca del toser o al estornudar, pues para evitar que se dispersen las partículas virales y evitar viajes innecesarios en lugares documentados de la infección, en sitios de gran aglomeración, y también consumir alimentos bien cocinados. Ahora, doctor, ¿funcionan esos líquidos o sprays desinfectantes que se colocan en los ambientes donde ha habido algún enfermo? Sí, es otra de las medidas, el uso de alcohol gel, que son autorizadas para ello, porque el virus permanece en zonas inertes, es decir, en productos que utilizamos en la oficina, en medio de transporte, en lugar de trabajo, en lugar cerrado. El virus permanece un tiempo variable en esos sitios, de tal manera que es importante hacer la desinfección frecuente de esas áreas. Ahora bien, doctor, ya hablando con usted como médico, como experto infectólogo, ¿hay motivos para preocuparse con relación a este coronavirus o no? En realidad no, porque el virus se conoce desde décadas atrás y la tasa de letalidad nuevamente es bastante bajo de este virus. Y pues ante un mundo global es probable que haya cifras dinámicas precisamente más a la alza, porque pues hay mucha comunicación, hay mucha movilización de viajeros y sí, en algún momento puede haber casos en todo el mundo. Hasta ahorita no ha habido muertes fuera de China, sí ha tocado más de 15 países, sin embargo
el número es bastante bajo de países afectados. Se habla de Tailandia, Corea del Sur, Japón también, Francia, Estados Unidos, donde se han registrado ya algunos contagiados, Australia, Singapur, Vietnam, que procedían justamente, personas que procedían desde Wuhan, donde ha comenzado esta epidemia. Ahora, pero también es importante destacar y además, una vez más, hacer un llamado de atención a aquellas personas que tienen enfermedades de base, para cualquier tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Quienes tienen que tener un mayor cuidado son justamente quienes tienen una enfermedad de base como la diabetes, por ejemplo. Sí, precisamente la mortalidad fue en pacientes que tenían enfermedades crónicas con antelación, daño del riñón, del hígado, pulmón crónicamente, diabetes, fumadores. Son pacientes susceptibles a desarrollar la forma severa de la infección por el nuevo coronavirus. Muy bien, gracias doctor por haber conversado con nosotros una vez más. Entonces, para que usted tenga en cuenta cualquier infección, siempre primero una buena higiene, lavado de manos. Y oblíguele al compañero, si está viniendo a toserle en la cara, pues que se ponga un cubrebocas, ¿no es cierto? Creo que eso hay que ir enseñando constantemente a la gente que tenga un lavado constante de manos para evitar la propagación de cualquier infección, de cualquier enfermedad. Gracias doctor por haber conversado con nosotros. Es correcto, hasta el pronto. Un abrazo hasta México, el doctor Sergio Gutiérrez, infectólogo, hablando con nosotros acerca del coronavirus. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No vengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. Lo que importa es... Nosotros nos discriminaban, ¿no? Por ser aymaras y indígenas, ¿no? La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Y yo decía, ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? Desgustos. Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora en su cumbre es imposible. Parecía sueño para mí ir a enfrentarme a la montaña de Aconcagua, que es más alto de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. Chao. Te sientes como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Solo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad y yo no tengo que desperdiciar. Increíbles imágenes, y quiero confesarles que estoy a punto de largar unas cuantas lágrimas, porque lo que acabo de ver tiene que ver con una producción española que ha ganado un premio importantísimo. Es una película, un filme documental acerca de lo que hacen nuestras cholitas escaladoras. Se llama Cholitas justamente este filme, que ha ganado esta distinción especial, mostrando el trabajo que hacen nuestras valerosas, a quienes las tenemos ya hoy con nosotros en estudio para que podamos hablar
hablar con ellas en este hora 23. Gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Querida Lidia, estás acompañada esta vez de tu esposo, don Eulalio, muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la señora Dora Magüeño con su hija Analía, estamos con Elena y también con Cecilia. Bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Felices o no felices con este premio que ha recibido la producción española que las ha agarrado ustedes hace cuánto tiempo la primera vez? Bueno, muy buenas noches al programa Hora 23. Y bueno, la película, o sea que el año pasado lo hemos filmado, ¿no? O sea que más antes ya vino, ¿no? Jaime a hacer un pequeño documental. ¿Cuándo para más llevar, o menos, te acuerdas? La primera vez. ¿Cuánto habría sido? ¿Se acuerdan? 2017. El 17. 2017. Y después ya llegó y bueno, ya él vino con mejores propuestas, ¿no? Para realizar, o sea que nosotros siempre hemos tenido el sueño de poder ir a la Aconcagua para, claro, no de hacer una película, nada, sino que nosotros queríamos ir a la montaña, pero a poder escalar y bueno, hacer cumbre allá. Pero también ha venido mejor, ¿no? Para nosotras que Jaime dijo, bueno, ya vamos a filmar una película. Es el cineasta español, ¿verdad? Sí, él justamente, y bueno, la película duró pues 3 meses la filmación. ¿Cómo 3 meses? Porque, a ver, ustedes me estaban comentando ya fuera de pantalla de que cuando ellos llegaron ya con una propuesta, fue porque ustedes necesitaban realmente financiamiento para poder hacer cumbre en el Aconcagua, ¿no es cierto? Sí. Para ustedes, ¿todas ustedes o había alguien más? No, todas nosotras. 5. Este equipo. Perfecto. ¿Fue Eulalio? No fue Eulalio, solamente ustedes, las 5. Sí, y justamente, y bueno, en diciembre del año pasado, bueno, ha filmado aquí 1 mes, se filmó. Y después ya nos fuimos en enero. En enero ya nos fuimos a Mendoza, Aconcagua, a la montaña más alta de Sudamérica, a filmar también allá. Y bueno, y cuando nos retornamos aquí en enero, en febrero ya, ¿no? Sí, febrero. Llegamos en enero del año pasado, llegaron en febrero. Sí, y vuelta filmaron aquí también, porque ellos ya querían ver cómo ya es nuestro retorno de allá. Y bueno, en qué hemos cambiado, cómo es, ¿no? Y bueno, y la vida de cada una muestra ahí en la película la cosa de las cholitas. Increíble, porque las imágenes que acabamos de ver en ese tráiler realmente son muy emotivas. Hemos visto incluso a una niña y aquí no solamente yo, me ha tocado mi corazón, sino también otras personas acá del equipo de Hora 23. ¿Tu nieta? Sí, mi nieta. Sí, Dora, tu nieta. Es que ella cuando vino Jaime decía, yo le voy a hacer famosa a tu abuela, le decía él. Entonces, ¿en qué forma le vas a hacer famosa? A mi mamá Dora le preguntaban a Jaime, porque llegó Jaime a mi casa, la primera vez nos hemos hecho amigos, entonces estaba viviendo durante como 2 semanas, ¿no? Más o menos con nosotros, Jaime, porque él se contactó con Lita de allí de España mediante el internet, así nos hemos hecho amigos. Y luego voy a llegar a tu casa, no tengo mucho presupuesto, decía Jaime. Entonces, bueno, nosotros también le decíamos, no tenemos esa comodidad que ustedes tienen allá, mi casa es una casa humilde, vivimos en el alto. En esa forma nosotros a él también le hemos explicado, no, yo quiero conocerles así, quiero vivir y quiero conocerles a las cholitas, a ustedes, los que viajan a la montaña, decía. Bueno, sí, en esa forma le hemos recibido a él, estaban con nosotros y justamente era el Año Nuevo Aymara. Sí. Y en eso ya nos dijo, quiero ir ahí, puedo ir a ver. Entonces hemos ido con él allí al lado de Songo, en las pies de Huayna Potosí, en ahí ya
con él hemos filmado una pequeña película. Ver, cuando ellas hablan de Jaime, se refieren al cineasta español Jaime Murciego y también a Pablo Iraburu y a la productora Arena. Arena es la que ha realizado justamente este trabajo. Muy bien, pero o sea, el trabajo ha sido bastante, me imagino, duro también para ellos y para ustedes porque han tenido que cuidarlos. ¿Cuántos han ido del equipo de filmación con ustedes a la Aconcagua? Bueno, 4. ¿4? 4, claro, eran los que filmaban en 3 y una lo que administraba, ¿no? Una chilena era. Sí. Lo que administraba, teníamos como 4, 3 así ya hacia Campo Alto y así, bueno, 3. Entre los que estaba con cámara estaba ahí 3. Jaime Murciego. Sí. ¿Pablo también? No. Pablo no, pero Jaime sí iba con cámara y era uno de los directores de esta producción. Sí. Miguel, el Íñigo, sí. Esos 3 han ido hacia la cumbre, hacia Campo Alto y a la cumbre. Ahora, ¿ellos tenían conocimiento de hacer cumbre, de escalar? Bueno, voy a contarte un poquito, ¿no? Jaime decía que era su primera experiencia para subir a la montaña. ¿La primera vez? La primera vez fue a Huayna Potosí con nosotras y previo a ir a Huayna Potosí y lograr la cumbre, lo cual para él ha sido duro. Incluso dijo en algunas entrevistas, y yo he llegado a rastras, decía él, ¿no? Entonces, antes de eso le hemos tenido que entrenar un poquito, llevarle hasta el refugio, hasta Campo Alto, que está a 5.130, pero las primeras veces le costaba bastante. Después de hacer Huayna acá, recién fuimos a... También antes de ir a la Aconcagua fuimos a Pico, Austria. Ya, después de eso ya él logró también llegar hasta la cumbre, a la Aconcagua. Pero le costó mucho. Tienen que tener una preparación física especial, una alimentación especial. Dentro de la preparación física incluso no fumar, me imagino. Sí, eso es muy importante. Fumar muy importante. No, muy importante, o sea que de fumar sí, no es imposible. Imposible. No es cierto, pero bien, lograron hacer con ustedes cumbre y me imagino que ha sido no solamente para ustedes el hecho de haber conquistado el Aconcagua el año pasado, sino también para ellos el haber culminado un trabajo, ¿no? Que tanto estaban ansiando. Sí, también, ¿no? Para ellos y claro, tanto que para ellos y para nosotros ha sido difícil, ¿no? Claro, no tanto para nosotros porque ya estamos acostumbradas, ¿no? Para poder subir ya a alturas, pero Sin ellos embargo, casi Lidia, sobreviven del mar, claro, así que les costó. Sí. Subir a casi 7.000 metros ha debido ser mortal para ellos, terrible. Sí. Ahora, Lidia, hace algunos meses cuando estábamos conversando acá en este mismo set, ustedes confesaban que el pico que más les ha hecho llorar ha sido el Aconcagua. Sí, realmente nos ha hecho llorar porque o sea que es un poco más ya, ¿no? Claro, aquí nosotros estamos acostumbrados a subir ya a 6.000, hasta 6.500 ya, pero allá casi era 6.962 y así que un poquito siempre ya nos ha costado, pero no siempre mucho que nos ha afectado, ¿no? Nos ha costado y bueno, a unas nos ha dolido incluso la cabeza y a otros el estómago, un poco de vómitos. Quiere vomitar y bueno, también nos han dado, ¿no? Unas pastillas, algo para que nos pueda hacer bien. A ver, tu esposo que es instructor, ¿hace cuánto eres instructor, Eulalio? Bueno, yo ya estoy como 30 años de guía de montaña. ¿Sigues? Sigo todavía actualmente escalando. También ya estoy casi concluyendo con todo esto, ¿no? Y por eso un poco me ha gustado a mí decir, bueno, ¿por qué no puedo dar parte de mi sabiduría, mi experiencia a ellas? Entonces sí ha sido de esa parte, sinceramente para mí es mucho, también hay que ayudar a la persona, apoyar, hace mucho el apoyo a la mujer. Entonces yo les dije, bueno, haremos esto. Hay veces también es la parte psicológica, la motivación es muy importante para ellas, porque a veces la mujer tiene un corazón pequeño, dice, bueno, yo no quiero y punto, ¿no? Entonces, pero no, hay que motivarlas, hay que hacer esto, llegar a esto. Sinceramente a mí me ha costado entenderlas a ellas, pero sí, se ha logrado, lo han hecho ellas. Y también esto de la Aconcagua, yo no fui porque estaba
el guión estaba para ellas, ¿no? Porque si yo iba a ir, iba a ayudarlas, entonces se trataba la película de que ellas personalmente, cómo se alejaban de la familia. Sinceramente ha estado para esa parte de la película, entonces tuve que quedarme y bueno, estaba pero en contacto con ellas en la parte que se estaba hablando conmigo, ¿no? Que ya no va a tener comunicación, pero yo allá... ¿Tú le estabas leyendo las hojas? Sí, sí. ¿Coca? Sí. Vas a tener un disgusto, le has dicho. ¿Qué tipo de disgusto? ¿Y lograste tener ese disgusto? No, más bien todo nos ha ido bien, ¿no? Allá nos fue muy bien, ¿no? Claro que un poquito nosotras también nos hemos molestado allá. ¿Por qué? Porque sé que nos han tenido ahí donde llegamos, la Plaza de Mulas, y entonces bueno, y decían, ¿no? Claro, ellos deben saber, porque decían, no, tenemos que esperar, tiene que abrirse una ventana buena para que podamos subir a la cumbre. ¿A quiénes te refieres con ellos? Bueno, nuestros guías que eran allá, y bueno, creo que veían, ¿no? En la computadora y todo, cuándo podía haber buen tiempo o cuándo no. Pero nosotros un poquito nos hemos, porque decíamos, no, es que en Bolivia ya programamos y mañana ya estamos haciendo cumbre. Y nosotros eso hemos pensado, ¿no? Cuando hemos ido fuera de nuestro país, pero en allá no había sido así. O sea que teníamos que allá hidratar y también... O sea que el ambiente es muy seco, árido. Tenías que tener otro tipo de cuidado. Sí. No era así nomás. No había sido así. Claro, es que también por la misma topografía o la geografía del lugar, ¿no es cierto? El ambiente, como tú dices. Qué interesante lo que ustedes hacen realmente. Más que interesante, yo creo que son valerosas ustedes para atreverse a hacer un trabajo de esta naturaleza. ¿Ella te acompañaba? Antes sí, pero te acompañaba con la comida. Con la comida, siempre iba a Campo Alto hasta 5.200, claro, 5.000. Y ahí se quedaba. Se quedaba, y después yo hacía la cumbre, retornaba y ella siempre me esperaba ahí, pero siempre tenía esa curiosidad porque el turista siempre le dice, Lidia, ¿has subido? Y cuando ella te dijo que quería hacer cumbre, ahí sí, ¿qué dijiste? Bueno, yo mismo estaba incrédulo, ¿no? Dice, es que a veces daba miedo, ¿no? Porque por ahí le pasa algo, yo sentía miedo, por ahí no puede, porque como es gordita y no va a poder, y tal vez lastimarla, hacerla doler, ¿no? Dile algo. Las gorditas podemos también. Eso yo le dije, no crees en mí, pero vas a ver lo que te voy a demostrar. Mira, qué increíble, cómo has demostrado. Ahora, ¿ustedes han tenido la misma experiencia que Lidia? ¿Han sido personas que trabajaban, llevaban a turistas, pero se quedaban preparando el alimento también? Bueno, en mi caso un poco diferente, ¿no? Claro, tú has tenido la experiencia con el papá. Sí, con mi papá. Mi padre siempre desde los 14 años me llevaba a Chacaltaya. He empezado esquiando. Luego me llevaba a sus actividades también de montaña, hasta Campo Base, Campo Alto, pero a los 14 años yo veía en montaña, todo eso, todos eran hombres, y me entraba un poco de timidez y de miedo, ¿no? De acompañarle algunas veces, pero siempre soñaba algún rato ir hasta la cumbre. Sí hacía caminatas, entrenaba, pero hasta la cumbre no. Pero ya después del 17 de diciembre del 2015, donde toditas hemos subido a Huayna Potosí, hasta yo no lo he creído, ¿no? Porque siempre mamá y mi papá me estaban cuidando como una niña, pero he logrado hacer cumbre. Y a partir de eso he intentado otra montaña, y ya no se me he dado cuenta que había sido capaz de eso y de mucho más, hasta lograr el Aconcagua. Qué difícil es separarse de la familia, ¿no es cierto? Para ti también, en el momento que tienes que realizar un reto tan grande como el que han hecho en el Aconcagua. Sí, para mí al menos, ¿no? Ha sido muy difícil. ¿Complicado? Sí, complicado, por eso yo esas cosas me acordaba ya en Aconcagua. Yo me recordaba, yo nunca me había separado de mi familia un tanto tiempo, como ven, claro, iba a la montaña, pero siempre he estado como 6 días, 5 días, lo máximo perderme de mi casa, dejarle a mis nietos, tengo 2 nietos y mis hijas, y ellos también estaban acostumbrados que vuelva de 2, de 3 días siempre, pero bien, a Aconcagua hacía otra cosa, y eso era la preocupación para mí. Me acordaba, lloraba, siempre me he pasado llorando allá en Aconcagua solita, y me acordaba yo que lloraba mi nieta cuando me ha despedido, mi hija llorando. Ella, claro, me han dado fuerzas para decirme a mí, vas a poder, mamá, porque tú lo has logrado, tantas montañas has hecho, la montaña más difícil
fácil de Sajama, hasta eso has hecho, y tú lo vas a hacer. También mi esposo me ha dicho a mí, para ustedes es bien fácil allá a Concagua, porque ya había ido ya a Concagua mi esposo más antes. Entonces él dice, es como subir a Chacaltaya, ustedes van a decir, tú lo has logrado, Sajama, vas a poder, ¿cómo no es posible que no vas a poder? Y andar, qué mentiroso, pero bueno, así no de animarte, ¿no es cierto? Sí. Y Eulalia y Cecilia, que están bien calladitas, a ver, ustedes cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta experiencia? ¿Tú has ido llorando? Sí, yo tengo dos hijos, mi hija que se llama Camila y mi hijo que se llama Marcos. Yo nunca me había separado tantos días de ellos, ¿no? Y cuando me despedí de ellos, lloraban ellos y por eso yo salía al Mendibus, me salía llorando, ¿no? Entonces yo viajaba y decía, me voy a viajar y no sé cómo será allá, ¿no? Voy a llegar allá, cómo será, cómo me sentiré, cómo estaré, cómo estarán mis hijos cuando ya no estoy aquí, estoy lejos de ellos. Entonces estaba un poco triste, pensando siempre en ellos, en allá, en cada momento. Irnos día a día que estamos allá, entonces depende cómo estarán. En ese instante no sabía manejar muy bien, ni siquiera celular, ¿no? Y tenía que aprender ahí a manejar para comunicarme con ellos. Entonces, así hemos ido, ha sido una bonita experiencia también a Concagua, salir de Bolivia a otro país, ¿no? Digamos, es muy lindo. Entonces, ahí estamos ahí llorando y alejados de la familia, ahí estamos ahí, digamos, aclimatando tantos días. Nosotros queríamos subirnos rápido para volvernos más rápido, entonces no se podía, teníamos que obedecer. Tampoco pensando en ese momento que nosotros queríamos volvernos rápido, no había sido así también, porque teníamos que pensar en el grupo, en lo que están las filmaciones, lo que hacen los camarógrafos, todo, ¿no? En equipo teníamos que pensar, pero en ese me doy cuenta también ahora en una experiencia más que tenemos saliendo, ¿no? Viajando. Y ya hemos hecho, pero ya hemos conocido a Concagua, cómo nos ha ido, y ahí para no estar ahí perdiendo tiempo, hacer no estar más triste, teníamos que jugar fútbol ahí en Plaza de Mulas. A semejante altura jugar fútbol. En 4.300. Sí, qué terrible, qué corazón que tienen ustedes, ¿no? Y ya, para ir, digamos, a ver, hay por ahí en los cerritos que había, ir a mirar por lo menos al glaciar cómo está, para distraernos ahí, ¿no? Para estar ahí climatando, para no estar triste, para no estar pensando mucho, porque también piensas mucho en tu familia, te pones más mal, ¿no? Ya no tienes ganas de ir hacia la montaña, ¿no? Eso nos ha pasado, y bonitas montañas que hemos visto, y en la tarde a las 9 oscurecía, ¿no? Allá, a las 9 de la noche era lo que entraba el sol, digamos, y la oscuridad se volvía. Y eso mirábamos cómo salía cómo se entraba, ¿no? Hacia la Concagua, hacia la cumbre, cómo se entraba el sol, hasta eso estaba muy lindo, después las estrellas. Ahora, esta producción de Cholita se va a exhibir en nuestro país, ¿sabes algo? Sí. Sí se va a exhibir. Más o menos. Va a tardar un poco. No importa, pero el asunto es que sí se pueda ver en los siguientes meses, ¿no? Sí. Y tú, tengo entendido que tienen un nuevo reto, ¿no es cierto? ¿Esta vez? ¿Podemos decirlo? Sí. Adelante, dilo, anúncialo. Sí, todas las cholitas que estamos soñando para ir al Everest es nuestro nuevo meta. ¿Te imaginas eso? Ya queremos irnos al Everest porque es más alta del mundo, la montaña más alta del mundo, y a eso nos queremos irnos, como ya hemos logrado en la Concagua, y ahora ¿por qué no el Everest? ¿Y para cuándo más o menos han planificado subir al Everest? Bueno, todavía no tenemos un presupuesto, tenemos que recaudar plata para fondos, porque tanto para el equipo, para estadía, muchas cosas que se necesita para nosotros, y estamos buscando por todo lado, y estamos esperando nuestro gobierno por lo menos que nos ayuden de otros lados, estamos buscando. Ojalá se pueda dar, y hay que ir planificando también fecha, más o menos en qué época del año podrían subir con mayor tranquilidad al Everest, ¿no es cierto? Sí, justamente lo vamos a hacer para el próximo año. La temporada es para marzo, abril, mayo. Lo hacen en 3 meses, pero nosotros también estamos queriendo en eso mostrar el desafío de hacerlo en menos tiempo y hacerlo con mucho más, lo más rápido posible, ¿no? Ojalá. Gracias por
por haber venido. Ha sido realmente un honor recibirles otra vez. Además, sabiendo ya de este proyecto tan lindo que ya ha salido a la luz, la película sobre las cholitas, que se llama Cholitas, que tiene que ver con las cholitas escaladoras bolivianas, valerosas, realmente increíbles, como ellas no hay en nuestro país. Las admiramos, las queremos mucho. Gracias por habernos visitado esta noche. Gracias, Eulalio, también por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ti, Miriam, por invitarnos y bueno, poderles contar un poquito de nuestra historia, ¿no? Y bueno, ahora como ya saben también ustedes, tenemos ya el nuevo proyecto para irnos a Leveres. Nosotras gustosas, ¿no? Nos vamos a ir, pero siempre teniendo un presupuesto para poder hacerlo ya, la montaña más alta del mundo. Qué lindo. Hay que seguir soñando, porque los sueños, cuando uno realmente le pone ganas, se cumplen, ¿no es cierto? Y ustedes son un ejemplo de todo aquello. Gracias, querida Lidia, también Dora, Cecilia, Analía, Elena y Eulalio por haber estado con nosotros esta noche en este Hora 23. Con ellas nos despedimos. Una vez más, gracias por estar con todos nosotros. Nos reencontramos pues en próximas horas en este Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.